Soy Cris Lara, así me encuentran en Instagram de una vez. A ver, estoy aquí porque hace 4 años escribí un libro que se llama Lady 50. Aplicaba los conceptos administrativos, empresariales, comerciales a las mujeres que estaban alrededor de los 50 años. Pero resulta que este año cumplí 60, entonces la secuencia se llama Más de 50 y contando. De ahí me voy a detener, porque de ahí ya tengo para buen rato, ¿no? Bueno, a ver, estoy aquí porque quiero anunciarles que todos ustedes tienen un descuento especial, un trato especial, si quieren publicar su libro en línea. He platicado con varios escritores, no de ahora, sino a lo largo de Latinoamérica y de hace 4 años, y tienen su problema eterno con Amazon, ¿verdad? Porque entonces, para subirlo al formato, para cobrar el formato, los impuestos, las regalías, ¿cuándo llegan? Entonces, a raíz de eso, y de que publiqué mi libro en Amazon y fui bestseller hace 4 años, pues me di a la tarea de seguir estudiando. Y en conjunto con mi amiga socia ahora, Silvia Fernández Risco, que es una crack en lo que es la edición, la diagramación y la asesoría de escritores, pues hemos lanzado hace 2 años algo que se llama YouBook. YouBook es una plataforma en donde nosotros, los escritores latinos, bueno, en especial Panamá para el mundo, vamos a poder vender nuestro libro, tener las regalías más cercanas a nosotras, porque obviamente se va a manejar aquí en la localidad, y usted lo puede acceder desde cualquier parte del mundo, ofrecerlo con un link, y todos los que están aquí escuchándonos van a tener un trato especial. Va a ser lanzado, ya relanzado, porque como mencioné, iniciamos esta aventura hace 2 años, lo pausamos para seguir perfeccionándolo, y vamos a, aparte de que se llama YouBook, ahora le agregamos la palabra labs, ya que está de moda todo lo que tiene labs. Entonces, ¿por qué? Porque brindamos asesorías tanto para la gente que tiene su libro en Amazon o para la que quiere tener su libro en Amazon. O hay algunos que tienen su cuenta en Amazon y no saben cómo cobrar regalías. Damos esas asesorías. Y también, pues si quieren desde cero, pues acá nuestra amiga Silvia, que es especialista en los libros físicos, y yo que me encanta todo lo digital, porque soy migrante, entonces quiero seguir con mis libros para todos lados. Por eso ahorita con mis amigos escritores, que son mis superhéroes, como les mencionaba en un post, soy Cris Lara en Instagram, ahí es que hay que aprovechar aquí los minutos. Mencioné que son superhéroes porque de verdad, ¡ay, está mi amiga Hilda! Una amiga entrañable, bienvenida, gracias. Son superhéroes los escritores porque todos tienen super habilidades, superpoderes que hacen mover, ¿saben qué? Esto y esto. Y esto y esto mueven al mundo. Así que mi reconocimiento, agradecimiento a Sonia Ehlers, a todo el equipo, en especial a Silvia, que es mi cordón umbilical con los escritores. Gracias, Silvia. Y, por supuesto, a todos ustedes, porque de verdad ha sido un placer, un honor conocer caras nuevas, caras conocidas, poderlos abrazar, poderlos oler, poderlos sentir. Así que soy Cris Lara en Instagram. Gracias. Bueno, gracias. Después de la intervención de Cris tan dinámica, yo espero pues, que no les parezca aburrido lo que me corresponde. Mi nombre es Jessica Martínez, desde los inicios estoy vinculada con Alianza, pero por temas pues de estudios, responsabilidades y demás, pues estoy a veces aquí, a veces allá, y bueno, hoy tuve la gran oportunidad de poder participar por lo menos las últimas horas del evento y eso pues me hace muy feliz. Agradezco profundamente a Raiza, a Sonia, a todas, a Ivy, a todas las integrantes del grupo de Alianza y pues si hay algo que yo he descubierto y sé que muchas de ustedes saben de la literatura es que la literatura es un bálsamo, ¿no? Leerla, escribirla, y por mucho tiempo la utilicé como terapia. El trabajo y otras responsabilidades me hizo alejarme de eso, y mientras estaba aquí escuchando casualmente, no recuerdo el nombre de la señora venezolana, que fue el libro que estaban presentando cuando llegué, recordé mucha de esa terapia la tenía guardada aquí en un documento en el celular, y pues me decidí a rescatar algunos pedacitos allí para compartir, ¿no? Lo primero que quiero compartirles es algo que escribí luego de que
después de pasar una situación muy difícil con la muerte de mi padre, surgió una situación que jamás esperaba, una persona pues que se portó muy mal con él, que lo hizo sufrir mucho en sus últimos años, por asuntos de karma, Dios, llámenle como le llamen, pues resultó en una situación difícil y me tocó a mí presenciarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera tenía que procesarlo y escribí lo siguiente. Bueno, el nombre es ficticio, obviamente no es el nombre de la persona, yo le puse Ana. Y dice lo siguiente: escuché a lo lejos el chirriar melancólico y entrecortado del metal. La tarde era sofocante y me pregunté, entre admirada y curiosa, ¿quién podría ser tan tonto o tan osado para caminar a la intemperie con semejante calor? Me levanté del sillón ensopada en sudor y aguzé el oído para detectar con claridad de dónde procedía el sonido. Con paso lento, una mujer tiraba de un desvencijado carrito. La vi ir de puerta en puerta hasta que se acercó a la mía. Bolsas de basura, dijo. Tengo bolsas de basura, detergentes en polvo, desodorante ambiental. ¿Coopera conmigo? Tras la negra mascarilla, mis ojos chocaron con los suyos, viejos, cansados y profundos. Sin dejarme hablar, bruscamente volteó el rostro hacia la calle y cambiando de dirección balbuceó: voy a ver a la mujer de Johnny, que está enferma. Ana, pregunté, creyendo reconocer a alguien del pasado, pero la mujer aceleró el paso y se alejó. Me quedé paralizada, mirando cómo se la tragaba el horizonte cual espectro, desvaneciéndose en la nada, hasta que estuve segura de que no se trataba de un juego de mi mente, porque aún podía escuchar el quejido melancólico que lanzaba su carrito al pasar de hierba a cemento, de cemento a hierba. Días después la vi venir. Tiraba del destartalado carrito y miraba insistentemente hacia mi casa. ¿Qué busca o a quién busca?, pregunté desde dentro. Es que aquí vive alguien que yo conozco, respondió ella. Perdone, señora, aquí no se le ha perdido nadie, riposté. Sí, aquí vive un señor, un conocido mío, aseguró, mientras se ponía de puntillas para atisbar por encima de la cerca. Ana, pregunté en tono sutil para no asustarla, y vi que sus ojos se habían perdido en los recuerdos. Es que la mujer de Johnny está enferma y tengo que ir a verla, me dijo. Y bueno, aquí un pequeño ensayito también. Déjenme ver si logro rescatarlo. Un pequeño ensayito de hace muchos años, que cada vez pues que estoy en una situación así difícil, un poco baja de baterías, me gusta leerlo porque resume de alguna manera mi filosofía de vida. Le titulé Tiene que haber una recompensa a tanto lío. Como seres humanos nos enorgullecemos de estar en lo más alto de la escala evolutiva. Somos superiores a otras especies, sofisticados, racionales, altamente tecnificados, cuasi dioses. No obstante, todavía seguimos preguntándonos sobre los mismos temas de siempre. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? ¿Conoces otra criatura igual? Yo, al menos, jamás he escuchado o leído que a un roble, al ser plantado, se pregunte si crecerá para ser un árbol de teca o un pino, o si vivirá lo suficiente para crecer tan grande y robusto como el resto de los árboles del bosque, o si su destino es convertirse en un juego de comedor de 8 puestos. Tampoco sé de alguna ardilla que reniegue de su suerte y desee desesperadamente convertirse en un koala o en un oso panda para experimentar otro estilo de vida. Y es que allí es donde creo que se esconde el kit de toda la cuestión existencial, en que nos han persuadido, casi programado, para creer que la vida tiene o debería tener un sentido, un propósito, una misión, en fin, que tiene que haber una recompensa a tanto lío. No conformes con ello, estamos convencidos de que ese propósito de vida debe ser importante, mayor, superior, sublime, incluso sobrenatural, algo verdaderamente fuera de este mundo. ¿Cómo podríamos de otra manera soportar la existencia? ¿Dónde está el sentido de todo esto si al menos, aunque sea al final, no obtenemos un reconocimiento, un premio, un aplauso por tanto sacrificio? Consideremos por un momento que vivimos en un tiempo en que los libros de autoayuda, los gurús, las iglesias, las sectas, los coaches, los mentores y demás expertos se reproducen como conejos
Y sin embargo, eso no evita que muchos nos sigamos sintiendo confundidos, solitarios, perdidos y derrotados. No se confundan, no señalo ni busco culpables. Por mucho tiempo consumí y aprendí a fondo los principios y consignas del movimiento alternativo, la espiritualidad, la religión y el pensamiento positivo. Quizá tengo cientos de horas dedicadas a estos temas. Mis diarios, notas, apuntes de seminarios, charlas, retiros espirituales, conferencias, sesiones, misas, reuniones de oración y demás actividades relacionadas no dejan lugar a dudas. Lo cierto es que después de tanta sangre, sudor y lágrimas, mi vida en este preciso instante podría resumirse en la misma frase de siempre. Sigo trabajando en ello. Gracias. Buenas tardes. Voy a leerles un poema. Este poema se titula El trabajo del jinete y pertenece al libro Labrando sueños entre mar y tierra, que obtuvo el primer lugar en el concurso del IPEL 2024. También fue publicado en Mujeres Poetas de Panamá. El caballo blanco viene cabalgando, salido de un profundo abismo. Esparce ráfagas de luz a su alazano paso. Pegaso de albas alas, volando recorre a raudales la mañana. Colorea su andar cuanto mira. Con pequeñas gotitas humedece los campos, saluda a las aves y a las bestias anima. Abraza a los hombres con nueva esperanza. Sobre los lomos de un corcel dorado, emprende laboriosa jornada. Con los trabajadores surca los campos, agita las aguas, siembra y cosecha. Atiza la hoguera, arde con ella, tuesta la espalda de una lavandera. El sofocante calor envuelve a quien trae a casa el pan con el sudor de su frente. Sobre un cansado jamelgo, emprende su regreso a la hosca lobreguez, en el caballo negro del ocaso, sin fuerzas, sin ánimo, va desapareciendo. Ya transita hacia otras dimensiones de sombras, de muerte, de sueños, delirios y miedos. El jinete que cabalga en 3 caballos. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quiero leer, va a ser un pedacito corto, esta que es la primera novela, que se llama Aquí lo que pasa es algo. Es una novela, una historia familiar, esa era una frase que decía muchísimo mi mamá. Y la historia está llena de refranes, como era en los tiempos de antes, yo hablaba muchísimo con refranes. Así que vamos a leer una partecita. Aquí lo que pasa es algo, ¿ok? Y mi nombre es Julieta de Lourdes. Voy a leer una partecita de cuando murió el abuelo, el papá de mi mamá. La mantilla de encaje negro tupido escondía, o quería hacerlo, la tristeza en la mirada. Ocultó el pelo rubio recogido en un trenzado similar a una serpiente que muerde a su presa. De las orejas pendían los aretes de esmeralda que le regaló el abuelo cuando nació Ricardo. Del cuello, la gargantilla con dije a juego que recibió de Manuel el día de su cumpleaños número 20. Él hubiera querido comprarle unas perlas, pero para Panchita, regalar perlas en un matrimonio era invocar a las lágrimas, y de esas había tenido bastantes. Vestía un camisero atezado y sobrio que le rozaba los tobillos. Los vecinos y los cuñados no se separaron de ella, de la joven viuda de San Felipe, de la madre de 13 que, aturdida, miraba sus zapatos negros, talla 4, hundidos en la tierra. Los ojos claros se entrecerraron interrogantes, la de preguntas que debieron torturarla, la de dudas asesinas, la de imágenes rebeldes. Al levantar con ligereza la quijada aquel domingo 12 de febrero de 1933, la aniquilaron sus 7 hijos mayores, todos vestidos también de negro. Los pensamientos se le mecían entre ese campo desolado, el de la sepultura, el de la fosa perturbadora del cementerio de Amador y la estancia amplia de su casa donde permanecían los 6 niños más chicos. Pensaba ella, aún sin quererlo, en los rincones y recuerdos que a partir de esa fecha se asumirían más austeros.
Para Cristi, colgada de su brazo, despedirse de su papaíto fue una tortura que rehusó la caja de música donde guardaba las sencillas alhajas que él obsequiaba. Dentro, en lugar de una grácil bailarina con tutú, se aspiraba el olor agresivo de demasiados adioses. De negro cerrado vistió en la misa, en el entierro, y lo siguió haciendo durante 2 años. A partir de allí cambió la ropa oscura por trajes blancos. Así la conservo en mi memoria, siempre vestidita de blanco. Bueno, y para finalizar, sigo yo, voy a leerles un capítulo pequeño de esta novela detectivesca para niños que se llama Paola y Enrique, el misterio de los animales desaparecidos. El capítulo es el 11 y es La paloma Chloe. Ruth Morales es una arquitecta que vive en la casa número 7. Es joven y muy graciosa. Tiene ojos como de gato y unas pecas marrones sobre su nariz. Paola la detalla de pies a cabeza. Ruth invita a los niños a entrar y ellos quedan deslumbrados con cuanto ven. Aquella les parece una casa de ensueño. Los pequeños detectives se han quedado mudos, no encuentran las palabras. Y díganme, niños, ¿en qué les puedo ayudar? Estamos investigando el misterio de la desaparición de los animales de Villa Amistad. La arquitecta sube una ceja y abre muy grande uno de sus ojos de gato. ¿Usted nos podría platicar sobre Chloe?, pregunta Paola. Ay, Chloe, es una paloma sin igual. Ella es una paloma montarazo titibú. Llegó a mí con una ala rota y la sané. Y desde entonces nunca más quiso irse. Volaba cerca y luego volvía. Me cautivaba con su arrullo y sus ojos siempre tan vivos, tan alertas. Extraño su turututú. ¿Y cómo ocurrió su desaparición? Hace una semana, Ramón, el vecino del 36, me advirtió de que Chloe había ido hasta la casa 19. Él la vio volar hasta el portal y no le prestó atención. Enrique está intrigado. ¿Cómo es que el vecino Ramón puede verlo todo? Ni que fuera como Dios, a quien, según su abuela, no se le escapa ningún detalle, porque sus ojos ven el mundo entero. ¿Y luego?, pregunta Paola con la mirada. No he vuelto a saber de ella. ¿Y por qué supone que ha desaparecido? ¿Será acaso que volvió a su hábitat?, le dice Enrique. La arquitecta se levanta, camina hacia un mueble, tira de una de las gavetas y luego regresa con una cinta roja, pequeña, curiosa y delicada. Juan, el niño de las últimas casas, me entregó esto, que era de mi Chloe. Dijo que donde encontró el lazo había algunas plumas de mi pequeña paloma. Los niños observan con detenimiento el lazo. Otra vez Juan, piensa Paola. Señorita Ruth, le prometemos que llegaremos hasta el fondo de este misterio, dice Enrique. Ruth les dedica una mirada cargada de dulzura. Eso espero, pequeños detectives. Hay que resolver este misterio cuanto antes. Los niños sienten cómo sus corazones laten, cómo corren muy deprisa, corren como el metro cuando sale de la estación de Albrook. Ella les ha llamado detectives. Señorita Ruth, ¿usted tiene enemigos? No que yo sepa, soy una mujer de paz. Señorita Ruth, ¿usted cree que Tuto le hizo daño a su paloma Chloe?, interroga Enrique. A decir verdad, no. Esperaré los resultados de su investigación, detectives. Enrique le regala una sonrisa de agradecimiento a la arquitecta. Ella los despide con otra sonrisa y se marchan felices los dos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar todavía aquí. Este es el primero de los textos del libro mío de cuentos, la segunda edición de mi primer libro de cuentos, que se llama Vivir del Cuento. El segundo está en elaboración y es un estilo completamente distinto. Primero tengo que hablarles de este cuento que se llama El bisabuelo. Es un relato que ha existido en la familia, supuestamente, en mi familia, supuestamente desde hace mucho tiempo. Lo curioso es que la única que lo recuerda o que sabe de él soy yo. He tratado de verificar con todos mis hermanas, toda esta, qué sé yo, el laberinto familiar, y solo yo lo recuerdo.
a mí me lo contó mi padre. Yo claro que pienso que es cierto, o sea, que la historia esta que él me contó como verídica, porque aseguraba que se lo había contado su madre, ¿no? Yo quiero creer que es verdad, de verdad, ¿no? Pero me parece muy curioso que sea yo la única que conoce el texto este, ¿no? Y quizás por eso es que decidí conservarlo, porque me aterraba que se perdiera. Ahora, yo no me crié con mi familia biológica, yo me crié con una familia adoptiva prácticamente, o de crianza, por esos asuntos familiares en los que hay una crisis familiar y se ayuda a los otros parientes criándole un hijo. A mí me parece que fue una de las cosas más maravillosas que me pudo haber pasado, a pesar de que en el último texto de este libro, que se llama Amparo, Amparo, explica por qué este libro lo firma Amparo Márquez y por qué yo soy Amparo Márquez, además de Delia Cortés. Bien, yo pienso que mi padre, que era listísimo, era terrible para muchas cosas, pero era muy inteligente, cosa que yo agradezco. Bien, porque como yo me estaba criando con la familia de mi madre, a lo mejor mi padre, unos tíos, y en el pueblo de mi madre, en Chitré, que es otro de los grandes regalos de la vida, mi padre pensó que yo podía crecer idiota, ¿no? Entonces yo pienso que en alguna medida este cuento, que yo creo que sí es verdad, ¿no? Pudo haber sido que él me lo dijo a mí, porque como yo estaba siendo criada por otros que no eran él, ¿no? Él temía que yo creciera más idiota de la cuenta, porque de las que estaban creciendo con él, él se encargaba de que fueran listas, ¿no? Y claro que así fue, o sea, mis hermanas son brillantes, listísimas, ¿no? Y entonces yo pienso que el cuento existe, pero que él pensó que era necesario contármelo a mí para inmunizarme contra la tontería familiar, porque además él tenía esa idea de que la familia de mi madre que ellos eran muy tontos, ¿no? Bien. Entonces yo lo comparto con ustedes y comparto esta intriga que hay, esta otra intriga que hay alrededor del cuento. El cuento habla de los parientes nuestros de Coto, que se habló aquí anteriormente sobre una relación con Coto, y yo hablé sobre el tema y de la guerra con Costa Rica por los terrenos de Coto. Bien, este cuento ocurre allí, ¿no? Bien, dice: el bisabuelo, Adelia Isabel Cedeño, mi abuela. Una vez, hace mucho tiempo ya, llegó un hombre huyendo al pueblo de indios al cual pertenecía mi familia. Su piel era diferente, pero no blanca, no, sino más oscura que la de todos nosotros. Su cabello, cual motitas de algodón negro, y el cuerpo, no sabría cómo decirlo, pero eran distintos. Hablaba sobre un viaje desde muy lejos. Contó que huía de sus amos y que además había sido esclavo. Después de una fuga dolorosa por los montes, estaba herido, hambriento y muy asustado. Las mujeres del pueblo lo curaron. Todo esto ocurrió hace mucho, antes de que tuviéramos que abandonar Coto y mudarnos a David por causa de la guerra. El mar, las aves y la selva volvieron a hablarle de la vida, del amor y de su mundo original. Y en Golfo Dulce, donde vivíamos entonces, encontró una morada. Me relataba que, a pesar de la desconfianza inicial, estuvo rondando varios días semiescondido por los alrededores de la población y que se fue acercando poco a poco hasta que logró ser aceptado. Con el tiempo, su presencia se volvió natural y pudo establecerse en el pueblo. Era joven, además de fuerte, muy respetuoso y trabajador. Por eso fue admitido cada vez más entre los miembros de las familias locales. Descubrió nuevamente el afecto por la tierra y el cariño por los hombres y las mujeres. Organizó allí su hogar y su familia creció.
Cuando le conocí era ya un hombre muy mayor. Me mostraba las cicatrices de los grilletes que los grilletes habían dejado en sus tobillos. Me hablaba del mundo lejano que conoció cuando era mozo y sobre el viaje terrible a través del mar. Ese era mi bisabuelo, Casimiro. Está sepultado en Golfito, Coto, ¿no? Y el trasfondo de la historia es que fue un chico como de 14, 15 años que había sido traído de esclavo, ¿no? A Chiriquí. Y yo hice averiguaciones y Chiriquí siempre ha querido independizarse. Y yo hice el cálculo a través de la edad promedio, porque es el bisabuelo de mi abuela, ¿no? De mi abuela Delia Isabel, que se llama igual que yo me llamo igual que ella. Yo hice investigaciones en la historia de Chiriquí y calculando más el tiempo, la vida de mi abuela murió a los 85 años, que para esa época era longeva, ¿no? Y entonces yo hice cálculos con la edad de mi abuela, de muerte de mi abuela, y la edad promedio de la gente en esa época, y me da una fecha en que hubo en Chiriquí unos disturbios políticos. Porque parece ser, los chiricanos siempre han querido independizarse desde que llegaron como españoles, ¿no? Y vieron las riquezas de todas esas tierras. Ellos no necesitaban corona ni nada, ¿eh? Entonces hubo unos disturbios muy fuertes y parece que durante esos disturbios los mozos que estaban en el campo, que los habían desatado para que trabajaran, se fugaron. Y uno de esos fue mi tatarabuelo, porque era el bisabuelo de mi abuela. O sea, hay como 4 generaciones de por medio, ¿no? Entonces, este cuento, supongo que en Azuero, bueno, ustedes vieron los niños, bueno, no sé si esto es políticamente correcto decirlo, ¿no? Yo soy chitreana, quiero que sepan eso, ¿eh? Con, qué sé yo, 200 años de ancestros en Chitré y además con ancestros sepultados en Portobelo, cuando Morgan estaba quemando la ciudad de Panamá, en el árbol genealógico, porque tengo un genealogista en la familia que es muy serio y que es historiador del pueblo, que es Beto Arjona, que es pariente mío, ¿no? Bien, entonces y que el primer márquez que llegó a Panamá era el contable de Pedrarias Dávila, Diego Márquez. Ustedes se imaginan el calibre de pillo que tenía que ser para que Pedrarias le permitiera que le contara los centavos. Bueno, esas fichas están en mi pasado también. Sí, ¿no? Pero ustedes vieron los niños que bailaron aquí hoy, ¿no? Los vieron bien, preciosos, ¿no? Porque ahí en Azuero mataron a todos los indios y a los negros los metieron en guetos. Crearon los guetos donde vivían los negros y que no podían convivir con los blancos. Bueno, vieron esos niños lindos chitreanos, preciosos, blanquitos y bellos. Bueno, así es. Entonces yo supongo que eso también impresionaba a mi padre, ¿no? Porque él lo sabía, él había vivido en Chitré y ahí fue donde conoció a mi madre, que se fugó con él, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces yo pienso que el cuento de esto es para decirme: tú tienes todas las sangres del Caribe, tú tienes un negro en tu pasado, ¿no? El niño africano, el chico africano, el adolescente africano ese que se fugó, y tu familia son bribris, ¿eh? En Coto, de la zona de Coto, los nativos son de la etnia bribri, ¿no? Entonces mi padre quería como inmunizarme, ¿no? Frente a cualquier aventura chitreana, que ellos sabían muy bien cómo eran los chitreanos, porque tenía a una en la casa, que era mi madre, ¿no? Entonces yo creo que el cuento es real, pero creo que mi padre, porque eso le preguntaba a todos mis hermanos y nada, a ninguno escuchó eso nunca, ¿no? Entonces yo pienso que el cuento existía, pero lo que él sentía, que tenía que inmunizarme a mí contra el racismo posiblemente de Azuero y otras formas de pensamiento que él consideraba incorrectas, entonces a mí sí me contó el cuento,
que a él le contó su madre, o sea, mi abuela, Delia Isabel Cedeño, mi abuela, le contó, porque él me dijo que eso se lo había contado su madre, que de verdad sabía muchos cuentos, y era una mujer increíble, de la que me siento muy orgullosa, pero era bribri, sí, con una historia muy linda, porque usted sabe que los niños indios trabajaban muy temprano. Así que cuando ella tendría como 10 años, la mandaron de cuidadora de unos niños ricos del pueblo. Y ella tenía que jugar con los niños, que atender a los niños y que arreglarles la ropa a las niñas, 2 niñas, de familias bien chiricanas, ¿no? Entonces, mi abuela hacía todo perfectamente bien. Y las niñas tenían una institutriz que iba a darles clases todos los días. ¿Y quién estaba cerca de las niñas cuando las niñas estaban tomando clases? Mi abuelita de 10 años, oyéndolo todo y aprendiéndolo todo. Cuando las niñas después de las clases se iban a jugar, porque después las mandaban a jugar y después ya venían a estudiar, mi abuela revisaba todos los cuadernos, los cerraba, los guardaba, los doblaba e iba a vigilar que las niñas no se hicieran daño mientras jugaban en el jardín. Y cuando las niñas venían del jardín y se bañaban y se ponían a estudiar, su ayudante de estudios era mi abuelita. Mi abuelita era su ayudante de estudios, ¿no? Y antes de los 18 años se había leído una enciclopedia de 21 tomos. Bueno, de ahí vengo yo, gracias a Dios, con esos ejemplos, ¿no? Y yo recuerdo que a su segundo esposo, mi abuela, porque mi abuelo biológico murió y ella enviudó y se volvió a casar, ¿no? Con una chorreteada de hijos, debía ser muy guapa y muy inteligente, ¿no? Cuando jovencita, ¿no? Yo ya la conocí muy mayor, ¿no? Era español, el segundo esposo era español, completamente castizo, ¿no? Y lo despreciaba mucho y lo criticaba porque decía, ni siquiera sabe leer. Muchas gracias. Queremos agradecer a los escritores nacionales, internacionales, al público y a todas mis compañeras, en especial a Sonia, aunque ella no quiere que agradezca en nombre de ella, pues que nos hayan acompañado y bueno, invitarlos para el próximo evento. Muchas gracias.